cuenta, solo un pequeño corte para mí, aunque para ustedes probablemente algunos días de diferencia entre la primera parte y esta segunda parte, o tal vez algunas horas, o si pues les interesó el tema de manera directa, continuaron viendo los videos, lo cual pues sería lo ideal, pero de otra manera pues probablemente hayan pasado algunas horas. Entonces, en esta segunda parte del tercer tema, que es la introducción a la filosofía del derecho de Friedrich, mmm, antes de continuar explicando, me gustaría hacer algunas aclaraciones conceptuales que me parece esta lectura se presta para hacer y que son muy útiles para comprender mis cursos. Soy una persona a la que le gusta la lógica, que cree en la importancia de aplicar lógica a todos los argumentos, a nuestros pensamientos, ordenar la fantasía, ordenar esa descontrolada imaginación que a veces tenemos los seres humanos, ordenar nuestras emociones, y la lógica nos ayuda bastante a lograrlo. Entonces, solo unas cuantas definiciones que nos van a servir como herramientas para el análisis de todo en la vida, incluyendo por supuesto este curso. Aristóteles hace muchos años, hace pues más de 2200 años, escribió el primer libro de lógica de la historia. Se llama así simplemente Lógica, o también es conocido como Organón, como el Organón. Entonces, en este Organón, Aristóteles nos habla de cómo opera nuestro pensamiento humano al clasificar, al clasificar objetos. Esos objetos pueden ser objetos materiales, como cuando hablamos de los edificios, de las casas, de los libros, de las computadoras, de las personas. Son objetos materiales, objetos de la sensibilidad. Esto quiere decir que los podemos captar a través de los sentidos. Pero también en cuestiones de lógica, un objeto puede ser solo un objeto del pensamiento, un objeto de análisis, como podría ser la justicia, la honestidad, la equidad, la lealtad, todo ese tipo de nociones, todo ese tipo de conceptos que forman parte solo de nuestro pensamiento, que son creados solo por nuestro pensamiento humano, pero que también pueden ser clasificables. Entonces, la primera clasificación, la más grande, la que abarca a todos los elementos posibles relacionados con un concepto, Aristóteles les va a llamar género. Para poder reunir, para poder abarcar a todos estos elementos, quien está haciendo la clasificación tiene que tener claro cuáles son los criterios con los que debe de cumplir esos miembros que van a ser incluidos. Por ejemplo, aquí en mi biblioteca, pues tenemos muchos objetos. Entonces podríamos hacer una clasificación enorme de los objetos que en él hay. Y lo más sencillo de ejemplificar pues sería el concepto universal libros, ¿sale? O sea, libros. Entonces libros sería el género. Todos aquellos objetos que tengan la característica de libros, o sea, textos empastados, que hacen referencia a un tema, ¿no? Se me ocurre que esas podrían ser tal vez las características de los libros, particularmente que sean textos y que estén empastados. Y claro que es solo un ejemplo, entonces siempre se puede discutir qué características puede tener o no un objeto para poder ser considerado parte de ese concepto. De hecho, de eso se trata la lógica y de eso se trata justamente la filosofía, ¿no? Saber qué cosas tiene que tener un objeto, qué características tiene que tener un objeto, si esas, para ser lo que es, y si esas características están dadas en los objetos particulares. Entonces, al conjunto de objetos más grande se le va a llamar género. Y el género va a contener subgéneros. Esto quiere decir
otros conjuntos ya no universales, ya no abarcan a todos los otros subgéneros o a todos los elementos, sino que los objetos que va a contener, además de tener las características universales, las características esenciales, va a tener alguna característica más que le permiten a ese conjunto de objetos diferenciarse de otros. Y entonces tenemos aquí libros, habíamos dicho, ¿no? Libros. Pero podríamos tener el subgénero libros de filosofía, libros de lógica, libros de ciencia, libros de literatura, libros de música, libros de historia, libros de política. Y entonces ahí tendríamos ya subgéneros. Esto quiere decir, los géneros están conformados por subgéneros. Y a su vez, los subgéneros están conformados por especies, que no son ninguna otra cosa sino conjuntos de objetos que tienen todas las características de los subgéneros y que por consiguiente tienen también todas las características del género. Pero además tienen alguna característica que los diferencia de otras especies dentro del subgénero. De tal suerte que si ya habíamos dicho que teníamos libros y luego libros de filosofía, de lógica, de ciencia, podríamos decir libros de filosofía escritos antes de la Revolución Francesa y libros de filosofía escritos antes de Sócrates y libros de filosofía escritos antes de la Segunda Guerra Mundial y libros de filosofía escritos antes de la caída del muro de Berlín, me refiero, ¿no? Que es un hecho histórico. Entonces, en este caso, pues la característica tendría que ver con cuestiones temporales, históricas, y eso nos permitiría tener una especie dentro del subgénero libros de filosofía, dentro del género libros. Pero todavía hay más. Las especies, a su vez, pueden tener todavía subespecies, que de nueva cuenta serían libros que tienen todas las características que tiene una especie, con todas las características que tiene el subgénero al que pertenece esa especie, y con todas las características que tiene el género al que pertenece ese subgénero. Y entonces podríamos decir, por ejemplo, libros de filosofía escritos antes de la caída del muro por Michel Foucault. Y entonces esa sería la subespecie. Y todavía lo más particular vendría siendo el espécimen. El espécimen. Entonces el espécimen ya es el objeto particular. Entonces este objeto particular cuenta con todas las características de su subespecie, que tiene a su vez todas las características de la especie, que tiene a su vez todas las características del subgénero, que tiene a su vez todas las características del género. Pero ya es único, ya es irrepetible, ya es solamente una cosa ya particular, ya concreta, material, ¿sale? Y entonces podríamos decir libros de filosofía, libros escritos después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la caída del muro, escritos por Foucault, las palabras y las cosas. Así es como se va clasificando. En lógica esto ayuda mucho para poner los pensamientos en orden, ¿no? Entonces podemos observar que tendríamos, por ejemplo, ciencia, ¿no? Ciencia entendida como todo conocimiento humano, que además esa es la manera en la que Friedrich va a dar la definición de ciencia. Todo conocimiento humano que es logrado por medio de la comprensión de las experiencias
que han sido obtenidas y pensadas metódicamente y que han logrado el acuerdo de otras personas dentro de una comunidad que se dedica a analizar estos mismos objetos. Entonces, cuando estamos hablando de determinados datos, de determinados enunciados, de determinado contenido de pensamiento que cumpla con esas características, estaríamos hablando de ciencia. Esto querría decir que para Friedrich maneja un concepto muy amplio de ciencia, el concepto más amplio que hay. Y entonces sería ciencia, este sería el género, o sea, conocimiento humano obtenido a través de la experiencia, con el uso de un método y que ha logrado el acuerdo de personas que piensan respecto de las mismas cosas. Amplísimo su definición de ciencia. Y entonces, ya una vez teniendo esta ciencia como el género, tendré que ver subgéneros de ciencia. Y los dos subgéneros serían pues, los clásicos subgéneros, ¿no? Las ciencias exactas, cuyo conocimiento no tiene margen de error, y entonces es correcto o incorrecto, y cuyos postulados axiomáticos, esto quiere decir los principios de donde parten, ya hablaremos en otro momento de lo que los axiomas son, pero cuyos postulados axiomáticos o son o no son, pero no pueden estar equivocados o tampoco pueden ser dubitativos. Estas serían las ciencias exactas. Por ejemplo, una especie, si ya tenemos el género y luego el subgénero, la especie de las ciencias exactas vendría siendo la matemática. Matemáticas, geometría, física teórica vendrían siendo especies del subgénero ciencias exactas del género ciencia. Y después, por supuesto, podríamos hablar de subespecies, ¿no? En cuyo caso, dentro de la física teórica, se me ocurre, pues podría ser aquella que se dedica a investigar respecto de lo que le llama la materia obscura o de la antimateria. Y otro, pues la que estudia los quarks, se me ocurre, ¿no? O a los quanta, ¿no? O sea, vendría siendo pues una subespecie de la especie física teórica, de la especie ciencias exactas del género ciencias. En el otro lado, en el otro subgénero, pues estarían las humanidades. Y estas humanidades tienen, por supuesto, a sus subgéneros derecho, filosofía, historia, antropología, sociología y las que podemos conocer. Finalmente, algo que también es importante destacar es que hay un subgénero más de ciencia, que son las ciencias experimentales y que no deben de ser confundidas con las ciencias exactas. Las ciencias exactas, como lo dije ya, parten de axiomas. Esos axiomas son aceptados como verdaderos de manera inamovible y sus cálculos tienen que ser exactos o no pueden formar parte del conocimiento científico. Sus fórmulas tienen que ser universales o no pueden formar parte de ese campo, de ese subgénero de ciencias exactas. Sin embargo, las ciencias experimentales, a pesar de que son más objetivas que las humanidades, porque pues las humanidades son bastante subjetivas, hablaremos de eso un poco más adelante, las ciencias experimentales, aunque tienen una tendencia a ser más objetivas, en tanto que tienen la experiencia de los objetos visualmente como objeto de estudios, pueden llegar a errar y no por ello dejan de ser consideradas científicas. Por ejemplo, la biología es una ciencia experimental, no es una ciencia exacta. Uno debe de tenerlo claro. No es una ciencia exacta porque la vida tiene una multiplicidad de posibilidades que hasta el momento los biólogos no han podido enunciar, formular y explicar todas las relaciones causales posibles. Hay demasiadas condiciones de posibilidad, demasiados factores interviniendo en la vida
y hasta el momento los biólogos no han podido cumplir con las características de medibilidad y de predictibilidad al 100% en cuestiones relacionadas con la vida, ¿no? Podemos observar que conforme van avanzando las herramientas tecnológicas, se van haciendo nuevos descubrimientos, porque a mejores herramientas tecnológicas, mejor capacidad de observación del objeto de estudio. A diferencia de lo que pasa en las matemáticas no necesitan herramientas para poder ser comprobadas, todo está en la mente. Y por eso es que las matemáticas son exactas, y está bien o está mal, mientras que la biología no es exacta, es mejorable, es empírica, y depende de la tecnología que uno tenga para poder hacer nuevos descubrimientos, y a veces se equivoca, y por lo tanto podemos decir que está limitado en cuanto a sus alcances del conocimiento. No sé si algún día se va a poder saber todo de biología, no lo sé. Sé, sin embargo, que es probable que algún día se sepa todo lo sabible de matemáticas, ¿no? O de física teórica. Cuando eso ocurre, se dice que esas ciencias han llegado a su fin, que ya descubrieron todo lo que tenían que descubrir. Evidentemente, la filosofía del derecho y el derecho forman parte de las humanidades. Y las características que tienen las humanidades es que no son exactas, son subjetivas, son interpretativas. Y esto quiere decir que hay una enorme discusión entre pensadores respecto de cuáles son las características que tienen que tener los objetos o los conceptos que forman parte de su campo de estudio y que los hacen ser lo que son. ¿Qué es el derecho? ¿Cuáles son las características del derecho? Y por supuesto hay cosas en las que sí se logran poner de acuerdo, ¿no? Hay cosas en las que no tan sencillamente se logran poner de acuerdo. Obviamente estos campos se pueden entrecruzar. Por eso es que tenemos filosofía de la ciencia, filosofía de la matemática, filosofía del derecho, filosofía de la religión, etc., ¿no? Porque se cruzan. Pero evidentemente en el momento en el que las humanidades empiezan a intervenir en las ciencias, ya no podemos hablar más de ciencias, sino solamente podemos hablar de disciplinas. Esto quiere decir los productos que vienen de las humanidades nunca van a poder ser considerados en estricto sentido, en muy estricto sentido, conocimiento exacto. Desde la perspectiva de Friedrich, sí pueden ser considerados conocimiento científico porque tiene un concepto muy amplio de ciencia. Algunas personas están de acuerdo con Friedrich, otras personas no. Y entonces afirmamos, yo estoy dentro de este segundo grupo de personas que tiene ciertas reticencias a decirle a las humanidades ciencias. A mí me gusta más llamarles disciplinas, porque es cierto, tienen que tener una metodología, y en esa metodología quienes nos dedicamos a las humanidades tenemos que hacer hasta lo imposible para extirpar de nosotros nuestra subjetividad e intentar ser lo más objetivos posibles para ofrecer una interpretación de las cosas digna de ser considerada, de ser discutida y de ser acordada. Pero nunca va a dejar de tener un cierto grado de interpretación subjetiva. Eso es imposible, ¿no? Los seres humanos, respecto de las nociones como justicia, como legitimidad, como validez, como democracia, como poder, todas estas cosas de las que se ocupa el derecho y la filosofía del derecho, no las podemos comprobar empíricamente. Son solamente propuestas que se hacen. Y si nuestras propuestas no son metodológicas, sino que obedecen a nuestra propia ideología, a nuestro propio posicionamiento político, a nuestros propios intereses, va a ser muy difícil que una comunidad acuerde con ellas. Y cuando se logra ese acuerdo normalmente es a través de imposición, y es cuando viene la imposición de ideologías, el totalitarismo. Y sí ocurre
Sí ocurre, lo podemos observar probablemente hoy tanto como en la Edad Media, ¿no? En donde súbitamente a alguien se le ocurren cosas que no tienen fundamento científico en estricto sentido y empiezan a imponer un marco legal para que las personas estén obligadas a repetir ese discurso, a pensar de esa manera y a presentar determinadas actitudes con las que no necesariamente todo el mundo está de acuerdo. Y en ese sentido, pues las ideologías, quienes consideran ser científicos humanistas, si están plenamente convencidos de sus postulados, a pesar de que siguen siendo postulados subjetivos, y de sus conclusiones, a pesar de que siguen siendo conclusiones subjetivas, las imponen sobre de todo humano a través de la transformación del marco jurídico, eso se vuelve muy riesgoso, ¿no? Lo podemos observar, por ejemplo, en la Alemania nazi, ¿no? Es un ejemplo que ni siquiera es controversial, ¿no? No es controvertido, o sea, allí se ve claramente lo que estoy diciendo. Un grupo de personas convencidas de su ideología cambian el marco jurídico en Alemania y a partir de ese momento, pues las consecuencias para mucha gente fueron atroces. También se puede ver durante la existencia de la Inquisición, en donde de nueva cuenta, a partir de sus creencias subjetivas que ellos consideraban científicas, un grupo de personas cambia el marco jurídico y hay otros seres humanos reales que pagan el precio de la imposición de esa ideología. Y me parece que hoy en día, cuando eso tendría que haber quedado superado, a los seres humanos se nos olvida lo terrible que puede llegar a ser el creer que todas las cosas en el mundo son como a nosotros se nos ocurren, o como nos han ideologizado, como nos han hecho creer. Y entonces, a partir de esas creencias que súbitamente se imponen y que no tienen ningún fundamento científico, se busca transformar el marco jurídico. En muchos casos se logra transformar el marco jurídico y empieza a haber una nueva cacería de brujas, como se dice comúnmente, ¿no? Esto quiere decir, a todo lo que no se adapte a mi nuevo discurso impuesto, eso es malo, es terrible, es el culpable de todas las atrocidades en el mundo, y entonces por eso tenemos que exterminarlos, o como dicen ahora, deconstruirlos, ¿no? Deconstruir, y entonces ya ponen el nombre del enemigo, ¿no? Y ustedes sabrán, pues, cuáles son los enemigos de la actualidad, ¿no? Es importante entonces darnos cuenta hasta dónde es nuestro conocimiento, un conocimiento objetivo, ¿no? Libre de nuestros propios prejuicios, y la lógica nos ayuda para eso, porque si tenemos intención de efectivamente conocer qué son los objetos del pensamiento particularmente, debemos buscar cuáles son de manera efectiva esas características que debe de presentar un objeto para poder ser considerado lo que es. ¿Cuáles son las características esenciales del poder? ¿Cuáles son las características esenciales de la justicia? ¿Cuáles son las características esenciales de la validez jurídica? ¿Cuáles son las características esenciales de la legitimidad de un sistema jurídico? ¿Cuáles son las características esenciales de la honestidad? Y así subsecuentemente. Cuando estamos pensando en esos términos, ya estamos haciendo filosofía jurídica, filosofía del derecho. Sorcerer